Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen un elemento esencial y mayoritario del tejido empresarial dominicano. Es impensable concebir el desarrollo estratégico de la República Dominicana sin este importante sector, que representa el 98% del tejido productivo, genera más de 2.5 millones de empleos y representa el 38.6% del Producto Interno Bruto. Esta tarde se inaugura la Semana MIPYMES 2023 bajo el logo de Acercando a las MIPYMES y a los emprendedores a nuevos mercados. Estas ferias constituyen un elemento esencial porque ayudan a las MIPYMES y a los emprendedores a través de diligencias debidas de manera gratuita que ofrece el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES para que estas pequeñas estructuras productivas puedan permanecer en el tiempo, encontrando nuevos mercados para los bienes y servicios que producen. Esta tarde se inaugura esta Feria MIPYMES 2023 con la presencia del presidente Luis Abinader y será un evento interesante que deben asistir todas las personas vinculadas a la MIPYME y, por qué no, los emprendedores de hoy y del futuro, porque las MIPYMES es parte esencial de la estrategia de desarrollo económico y social del país. Vamos a una pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia
de análisis económico y financiero que tiene la República Dominicana. Y la economía internacional o el comercio internacional está todos los días de espanto y brinco porque lo que está mandando las decisiones económicas es la nueva geopolítica. Hace pocos días estaba Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, de visita a China y fue recibido por el presidente de ese país, Xi Jinping. Pero ya hoy hay unas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acusando a Xi Jinping o diciéndole que él es un tirano, un dictador, y automáticamente esas palabras tuvieron respuesta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Es un poco para que vean que este tira y afloja que están teniendo los principales líderes del mundo afecta a los flujos comerciales, afecta y los países están teniendo que sobrevivir, sobre todo las empresas al interior de los países están teniendo que sobrevivir a una serie de sanciones y de restricciones al comercio y le están buscando salida y mucha de esa salida tiene que ver con desvío comercial, es decir, utilizar terceros países para llegar a sus clientes originales que se han visto afectados luego de estas sanciones impuestas por Occidente a Rusia y a China luego de la invasión rusa a Ucrania. Pero vamos a ver qué ha estado pasando con un país como Alemania, que ha tenido que también desviar comercio para poder llegar. Miren aquí las exportaciones de bienes desde Alemania a Georgia, que es una de las, digamos, naciones más cercanas a Vladimir Putin, el gobierno ruso. También en la parte derecha, o en el gráfico que está a mano derecha, vemos las exportaciones de bienes de Alemania a Kazajistán, que también es otro país que mantiene estrechas relaciones tanto con Rusia como con China. Entonces, estamos viendo ahí que está bajando, luego de que comenzó, tuvo un pico, hay una ligera caída, pero cuando uno lo mira en ambos gráficos, pues está muy por encima de lo que estaba hace un año. Es decir, ha habido un aumento importante de las exportaciones alemanas hacia Georgia y hacia Kazajistán. En términos históricos, cuando uno lo ve, no se había visto antes desde el año 2011, el 2013. O sea que 10 años después aumente de forma importante las exportaciones de bienes producidos en Alemania hacia Georgia y hacia Kazajistán, debe llamar la atención. Eso es lo más parecido a un desvío comercial. Es decir, están utilizando esos países para llegar a su antiguo socio comercial, Rusia. Pero vamos a seguir a ver qué es lo que hace que los países busquen desvíos comerciales y hagan otros elementos para ver cómo cambia la geopolítica estos flujos comerciales. Fíjense ahora las exportaciones de Rusia, o mejor dicho, perdón, de China, las exportaciones hacia varios países desde mayo del 2007 hasta mayo de este año 2023. Y fíjense cómo desde el año 2021 la pendiente es completamente positiva, es decir, va increciendo. ¿Y cuáles son esos países? Turquía encabeza la lista de las exportaciones chinas y Turquía es un país de la Unión Europea, ¿no? Y que se está utilizando también como uno de los países donde más se desvía comercialmente, fundamentalmente Rusia, porque sigue recibiendo desde Rusia no solo, digamos, hidrocarburos y petróleo, ¿no? En sentido amplio, sino que también es el país donde Rusia y Ucrania firmaron el acuerdo del grano para sacar todo el trigo del territorio que hoy está en enfrentamiento bélico. Y aunque ese acuerdo está en veremos, pues Turquía es una especie de país ahí que utiliza también la Unión Europea para decir que cumple con las sanciones, pero cuando uno mira, Turquía parece que anda suelto. Pero estamos viendo Turquía. ¿Cuáles son los países donde las exportaciones chinas han aumentado de forma importante también? Bielorrusia, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y Azerbaiyán. Es decir, todos los países que son cercanos a Putin o que anteriormente
formaban parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy son países independientes, pero que son socios comerciales importantes de Rusia y ahora de China. Esos países tienen una característica. ¿Cuál es? Que la mayoría de esos países producen hidrocarburos. Y lo que se está haciendo es que China está exportando bienes, pero también está acordando con ellos importación de petróleo, gas natural y otros combustibles fósiles. Digo todo esto porque fíjense cómo ha habido un desvío comercial. Antes era Occidente, ahora están estos países y no cabe duda de que lo que se está produciendo es una fragmentación económica global. Miren los flujos, esos flujos antes venían hacia Occidente. Miren ahora cómo ha estado creciendo fuertemente, especialmente luego de la invasión rusa a Ucrania y de todas estas sanciones que tiene Occidente contra Rusia y contra China por parte fundamentalmente de Estados Unidos. Vamos a seguir, señor director, para ver este análisis de comercio internacional. Fíjense aquí cuáles son las exportaciones por destino, cómo han estado creciendo las exportaciones chinas a todo el mundo, al resto del mundo. Fíjense que para las economías avanzadas, que es esa línea azul clara, viene con pendiente negativa o cayendo. Eso quiere decir que las exportaciones chinas se han reducido o han caído para las economías avanzadas y para otras economías también. ¿En qué economías es donde ha habido un mayor crecimiento o ha habido un crecimiento efectivo de las exportaciones chinas? En Rusia y Asia Central, que son actualmente sus principales socios comerciales, producto de esta fragmentación económica global. Eurasia, recuérdense, ese nuevo espacio de libre comercio que algunos sociólogos lo han bautizado con ese nombre, Eurasia, ¿no? Porque tienen a Rusia y a Bielorrusia como parte de Europa y después tienen a todos los países de Asia Central como socios comerciales. Y aquí este gráfico de Robin Brooks, una autoridad en materia de comercio internacional, lo explica claramente. Fíjense que tanto para otros países como para economías avanzadas y en términos totales las exportaciones de China han estado cayendo. Sin embargo, para la única región donde las exportaciones chinas han estado creciendo a mayo de este año y que vienen creciendo desde el principio de año, es para Rusia y para Asia Central. Claramente, ahí se puede deducir que lo que se está produciendo es una fragmentación económica global, donde los flujos comerciales de China, parte importante de ellos, se están yendo a Rusia y hacia Asia Central. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí, ¿dónde están las exportaciones chinas de bienes? Aquí está Georgia, Bielorrusia, Kazajistán y Turquía. Como lo dije, ahorita lo vimos en un gráfico conjunto, ahora lo estamos viendo en gráficos separados, para que ustedes vean por países y lógicamente aquí hay una mayor concentración de las exportaciones de bienes de China, como dije anteriormente, donde han crecido esas exportaciones chinas en Rusia y en países de Asia Central, en Eurasia, y aquí estamos incluyendo a Turquía, que es un país de la Unión Europea, pero que en términos comerciales parece estar más cerca de China y de Rusia, o tener una mayor dependencia de las exportaciones de esos países. Ahí está, y esto es una consecuencia de la fragmentación económica, como dije. Entonces, esto es innegable de que los países y las empresas de los países, cuando usted le pone sanciones, se apoya en terceros países para burlar esas sanciones. Pero el hecho de fondo es que hay una efectiva fragmentación económica, es que para donde pueden crecer las exportaciones chinas y de Rusia fundamentalmente es para sus socios comerciales. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí otro efecto que se está produciendo en un país de la región, y quería traerlo a colación, como Brasil. Brasil está jugando un papel en la economía mundial importante. No solo
desde la llegada del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, sino que desde el momento en que Brasil forma parte de los BRICS, de esa famosa área, acuerdo comercial, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pues ahora se intenta o está promoviendo la incorporación de Argentina a ese bloque. Fíjense aquí, de los países de la región, ahora se incluye a Turquía, fíjense cómo la balanza comercial de esos países se ha ido cayendo, pero en el caso de Brasil, perdón, sigue aumentando. Brasil es esa línea negra que está teniendo una pendiente positiva desde hace más de un año, casi 2 años, que está exportando al resto del mundo más de lo que importa, y por eso su balanza comercial no solo es positiva, sino creciente, por encima de los 10.000 millones de dólares. Fíjense otros países, como el caso de Argentina, que aunque ha caído y está hoy en unos niveles de alta devaluación, así como de inflación, con una inflación de 3 dígitos, pero su balanza comercial es positiva, es decir, como ha caído tanto la demanda interna, las importaciones son mucho menores que las exportaciones. Y en otros casos, como en México, que tiene una balanza comercial negativa, y Turquía, que también por la devaluación de la lira, entre otros aspectos, pues tiene una balanza comercial ampliamente negativa, que se espera que con medidas económicas como de aumento de la tasa de política monetaria, pues podría revertir esta situación, aunque sí a un costo de reducir el poder de compra de sus ciudadanos. Vamos al piso, señor director. Siempre me gusta traer estos análisis de comercio internacional, porque lo que está mandando hoy es la geopolítica, y está mandando desde hace un buen tiempo. Y es difícil hoy hacer un análisis económico sin tocar la parte geopolítica, porque sería un análisis incompleto. El hecho de que Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, estuviera recientemente en China y que luego de su salida se produjeran estos conatos, estas declaraciones, de alguna manera se está buscando una salida negociada al principal conflicto que hoy es la invasión rusa a Ucrania, porque ese es el conflicto geopolítico que podría de alguna manera romper el nudo gordiano de esta novela geopolítica que ha comenzado y que ha provocado una fragmentación económica global que ha obligado, entre otras cosas, a los bancos centrales a subir toda la tasa de política monetaria para contrarrestar la inflación, y que actualmente tiene la economía mundial al borde de una recesión. En el caso de algunos países de la Unión Europea ya están técnicamente en recesión. Estados Unidos hay una gran preocupación de que el aterrizaje sea forzoso y no suave, como se ha estado hablando, y que la propia Reserva Federal ha dicho que quedan en este año 2 aumentos de 25 puntos base en su tasa de política monetaria, lo que tumbaría el consumo y generaría serios problemas de demanda interna y que podría conducir a la economía de los Estados Unidos a una recesión, si no este año, el próximo. Por eso siempre hay que mirarse en el espejo de la región, siempre hay que mirarse en el entorno del mundo, porque que usted lo haga bien o lo haga mal es siempre un análisis relativo a lo que está pasando en el resto del mundo. La economía dominicana no solo ha sabido enfrentar con una estrategia correcta en términos macroeconómicos toda esta situación a nivel internacional desde la llegada de la pandemia y luego la invasión rusa a Ucrania, y que incluso ha aumentado sus recursos vía el Banco Central, vía la Junta Monetaria, de estímulos para hacer o apoyar el crecimiento económico del país para este segundo semestre del año, con 119.000 millones de pesos, que hasta el momento solamente se han colocado a través del mercado financiero unos 30.000
millones de pesos. Así que quería hacer este análisis de la situación internacional para ir día a día complementando con lo que pasa en el mundo el análisis de la economía dominicana, porque no estamos aislados del mundo, somos una isla, pero somos interdependientes en términos económicos, como lo es prácticamente el globo terráqueo o las economías a nivel mundial. Por eso cualquier análisis que se haga en este momento tiene que tomar en cuenta todo lo que está pasando a nivel geopolítico, donde ahora el friendshoring es más importante que el nearshoring. Ahora yo no le compro a quien vende más barato o el que es más eficiente, sino al que tiene una similitud ideológica conmigo, ¿no? Eso se llama friendshoring. No es más barato, es el que sea mi amigo o mi aliado en términos políticos. Así es que vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Y continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de economía y finanzas con que cuenta la República Dominicana. Usted nos ve a través del canal 85 de Claro TV, así como en el mismo canal de Win Telecom y el canal de YouTube de Voz Media Network. Usted lo puede ver en vivo o lo puede ver luego en la tranquilidad de su hogar, para que estos análisis que hacemos usted lo pueda ver al caer la noche más tranquilo y pueda tomar sus decisiones de consumo e inversión de la forma más informada posible. En el día de ayer, el Banco Central de la República Dominicana publicó la resolución de la Junta Monetaria que aumentaba en 25.000 millones de pesos el paquete de estímulo monetario, llevándolo a 119.000 millones de pesos. Ahí está, señor director,
la publicación del Banco Central diciendo que la Junta Monetaria aprobaba 25.000 millones adicionales de facilidades de liquidez rápida, incrementando el monto total de los recursos de la economía de 94.000 a 119.000 millones de pesos. Esto, lógicamente, era con el interés de mantener debidamente edificado a los agentes económicos y al público en general. Se informaba la decisión de la Junta Monetaria en el marco de la estrategia de estímulo monetario que tiene como objetivo dinamizar la actividad económica en un entorno de bajas presiones inflacionarias. Y vamos al piso, señor director. Esto es importante porque ya el Banco Central había advertido previamente a la decisión de este paquete de estímulo que fue, ampliado a 119.000 millones de pesos con 25.000 millones en facilidad de liquidez rápida decidido por la Junta Monetaria. Pues previamente el gobernador del Banco Central había dicho que si la inflación regresaba al rango meta, es decir, 4% más o menos 1%, pues el Banco Central tomaría estas decisiones de estímulo monetario para apoyar las actividades económicas y por vía de estas el crecimiento. En el día de ayer, el Banco Central hizo una muestra de transparencia, porque no solo informó las decisiones de ampliar el paquete de ayuda o de apoyo monetario, de estímulo monetario, sino que además dijo que de la cantidad de los 119.000 millones que previamente se habían colocado 94, y de esos 94.000 millones tan solo se habían colocado a través de los intermediarios financieros 30.000 millones de pesos, y dijo en cuáles sectores se habían colocado esos créditos, un poco respondiendo a las dudas de algunos agentes económicos, especialistas y personas en general que decían que iban a las instituciones financieras a reclamar nuevos préstamos y que las mismas le contestaban que ya esos recursos habían sido colocados a otros clientes. Pero vamos a ver la publicación del Banco Central, esos 30.000 millones de pesos, en qué sectores fueron colocados o en cuáles sectores han sido colocados. Vamos a ver, señor director, y aquí los montos colocados por sector. Vemos de los 30.000 millones, 18.535.5 millones fueron colocados al sector comercio y MIPYMES, que encabeza en términos de monto la colocación. 4.845.1 millones de pesos para el sector de manufactura, 4.370.9 millones para el sector de la construcción y otros sectores, 816.7 millones de pesos, el sector agropecuario, 651.2 millones de pesos, hogares, 454.1 millones y para el sector salud, 326.5 millones de pesos. Lo importante es establecer que restan del monto original una cantidad importante de recursos, pero ahora con estos 119.000 millones de pesos, pues cuando usted les resta estos 30.000 millones, pues quedan 89.000 millones aproximadamente para colocar en los distintos sectores, pero es importante lo que establece el propio Banco Central en su publicación. Y es que, vamos al piso, señor director, es que va a ir colocando esos montos en función del espacio monetario que haya disponible en función a lo establecido en el programa monetario para este año. Como la inflación está en el rango o está dentro del rango meta, es decir, está en 4 y tanto %, pues es altamente probable que exista espacio monetario para seguir colocando de forma paulatina estos recursos vía el sector financiero. Y digo esto porque lo que se está viendo a nivel internacional es que el índice de precios al productor prácticamente en todo el mundo, en Estados Unidos y en Europa,
ha venido cayendo fuertemente y el índice de precios al productor se considera como un índice adelantado del índice de precios al consumidor. Es decir, que cuando cae previamente el índice de precios al productor, es esperable que el IPC pues también a posteriori se reduzca. Estoy diciendo esto porque hay una alta probabilidad de que la inflación siga reduciéndose porque los precios al productor se han estado desplomando, así como en promedio el precio de los combustibles, que es en nuestro país uno de los drivers que empuja el tema de los precios. Y se ha estado moviendo en torno a los $70 el barril, un poco más abajo, a veces sube, pero en términos promedio se ha mantenido ligeramente por debajo de los $70 en el último mes y medio prácticamente. Entonces eso augura que probablemente se reduzca o se siga reduciendo la inflación y eso va a dar un espacio, le va a dar más holgura a la autoridad monetaria para seguir colocando estos recursos restantes de este paquete monetario, de estímulo monetario, perdón, de 119.000 millones que solamente han sido colocados unos 30.000. Entonces quedan cerca de 89.000 millones para seguir siendo colocados en lo que resta del año. Yo entiendo que el Banco Central va a apurar esta colocación porque el tema de estos estímulos monetarios es para apoyar el crecimiento económico, que durante los primeros 4 meses el promedio fue de tan solo 1.2% y se proyecta un crecimiento económico cercano al 4%. Por eso estos estímulos monetarios están yendo a los sectores que mueven la economía, por así decirlo, que generan empleo y que lógicamente no habría ningún tipo de riesgo de sobrecalentamiento porque la economía crecería por debajo del producto potencial, crecería cercano a un 4% y además en el caso del riesgo devaluatorio tampoco existiría y el signo monetario nacional se mantendría fuerte en lo que resta del año precisamente porque las reservas internacionales del Banco Central superan los 16.000 millones de dólares. Eso es un poco más de 6 meses de importaciones. Entonces, esas ventajas, el buen manejo que se ha tenido con la estrategia macroeconómica liderada por el Banco Central y apoyada por el Ministerio de Hacienda, pues lógicamente ha dado estos resultados, porque ahora el Banco Central, como pudo de alguna manera mantener la inflación en un dígito en momentos difíciles del año pasado y que por haber tomado medidas a tiempo, actualmente la inflación está dentro del rango meta, pues esa situación le permite poner estos recursos en la economía para hacer vía incentivo monetario, pues que la economía comience a moverse de manera más rápida. Quería decir esto porque en el día de ayer hicimos un comentario y mucha gente me llamó porque luego el propio Banco Central hizo el comunicado y también en mi cuenta de Twitter lo publicamos. Y creo que todos los colegas en materia de economía y finanzas pues han visto esta publicación como un elemento que agrega valor en términos de transparencia, una transparencia a la cual tiene acostumbrada la autoridad monetaria casi siempre que publica cifras macroeconómicas. Y esto es importante porque lleva mucha tranquilidad a los agentes económicos que sintieron cierta preocupación por algunos comentarios respecto de que no se estaban colocando o que ya se habían colocado 60.000 millones de pesos vía el sistema financiero sin que le llegara a algunos agentes económicos que fueron a las instituciones financieras a reclamar estos recursos. Ya vemos que solamente se colocaron 30.000 millones, que restan 89.000, y lo que hay que ver es cómo en lo adelante se siguen colocando, y seguro que usted lo van a estar llamando de ferias de vehículos, de ferias hipotecarias, para que usted le ofrezcan una nueva línea de crédito en caso de que usted sea un pequeño o un mediano empresario. Y lógicamente eso va a estar muy por debajo de la tasa de interés activa que existía previamente a la toma de esta medida, porque como dijimos y evidenciamos en el día de ayer, pues se nota que ha habido una reducción importante
de la tasa de interés activa promedio de la banca múltiple, que ha caído a 11.8% después de estar por encima en 14.7 aproximadamente, y se ha experimentado una caída de cerca de 400 puntos base. Y eso gracias a esta política de incentivo monetario que ha hecho que la tasa de interés baje rápidamente, más rápidamente de lo que usualmente se hace cuando se reduce la tasa de política monetaria, porque estas facilidades rápidas de crédito, facilidades de liquidez rápida, como se llama, logran más rápidamente reducir el pass-through o como se dice, digamos, el tiempo que ocurre entre la decisión de la Junta Monetaria y que la decisión se haga efectiva vía el sistema financiero a los agentes económicos. Entonces, estos 3 meses que se tomaba cuando solo se hacía vía reducción de la tasa de política monetaria, con estas facilidades de liquidez que dentro del paquete tributario representan cerca de 85.000 millones de pesos, pues se ha hecho más rápido la caída en la tasa de interés. Y yo creo que eso es un elemento importante porque eso reduce el costo de financiamiento a las MIPYMES, a los hogares y también a las grandes empresas. Así es que vamos a la pausa y venimos en la parte final de Cae la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también, brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto,
pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la noche y para completar el análisis a nivel macroeconómico, pues ahora vamos a ver las cifras fiscales. Vamos a ver la más reciente publicación de la Dirección General de Presupuesto, que hace unas publicaciones semanales que son interesantes porque son cifras preliminares, pero de alguna manera son un adelanto a lo que ha estado sucediendo en temas relacionados con la ejecución presupuestaria. Así que vamos a ver, señor director, esta lámina. Aquí estamos teniendo digamos, lo devengado en la cuenta ahorro, inversión y financiamiento del gobierno central al 9 de junio de este año, del 1 de enero al 9 de junio de este año. Y vamos a ver lo que ha estado pasando, porque los ingresos ya se han devengado 451.561.136, es decir, 451.561 millones de pesos. Y aquí, de alguna manera, estamos viendo cómo ha estado, digamos, moviéndose toda la ejecución presupuestaria. Y vemos aquí con un resultado primario, con un resultado financiero, perdón, de deficitario de 207.572.6 millones de pesos. Y lógicamente aquí estamos viendo que un resultado primario de 18.048.4 millones de pesos. Hay que ver que cuando uno va al tema de los gastos, fíjense lo que significa, y volviendo aquí, en el caso del resultado de la cuenta corriente, estoy en el último, digamos, en la última columna donde dice devengado. Vamos a ver que el resultado de la cuenta, en este caso el resultado financiero, es un déficit de 55.625.7 millones de pesos. En el caso del resultado primario, 32.509.4 millones de pesos. El resultado del capital también deficitario, así como el resultado de la cuenta corriente. Pero vamos a ver, señor director, ustedes que nos están viendo, fíjense cómo cuando uno va a el renglón de gastos y uno mira gastos corrientes, inmediatamente debajo está los intereses de la deuda. Y fíjense que mientras los intereses de la deuda hasta el momento se han devengado 88.135.1 millones de pesos, el gasto de capital es menor a esa cifra, en 55.705.2 millones de pesos, a pesar de el esfuerzo que se ha hecho vía el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de acelerar los códigos SNIP, que es el código que le permite a los contratistas del Estado ya estar dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, estar dentro del SIGEF, que es el Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado. Entonces, quiero, así que lo estamos viendo en una tabla, pero vamos a ver, señor director, la próxima lámina, porque un gráfico dice un poco más que 1000 palabras, ¿no? Y aquí estamos viendo, no sé, le voy a traducir, en los ingresos, estamos viendo que es esa primera franja azul, oscura, que los ingresos fueron de 483.160.1 millones de pesos. Pero los gastos, que es esa cifra o esa franja roja, fue de 533.735.2 millones de pesos. Eso ha sido actualizado al 16 de junio de este año. Y fíjense aquí que esto claramente, este es un
una ejecución presupuestaria donde los gastos son mayores que los ingresos. Por eso se requiere financiamiento o fuentes financieras para poder financiar el déficit presupuestario. Estamos viendo que el resultado financiero es de 50.575.1 millones de pesos. Pero los intereses de la deuda, que era lo que me refería, ya van por 89.854.7 millones de pesos. Eso implica un resultado primario positivo de 39.279.7 millones de pesos. Eso quiere decir que, lógicamente, hay que sumarle los intereses de la deuda al resultado financiero para tener el resultado primario. Entonces vamos a ver que las fuentes financieras alcanzan a 206.123.1 millones de pesos, con aplicaciones financieras de tan solo 50.130.4 millones de pesos, y el financiamiento neto, ¿verdad? Que es la diferencia entre esas dos cifras, entre fuentes y aplicaciones, es de 155.992.7 millones de pesos. Propongo esto para que ustedes vean que la situación fiscal está dentro de los márgenes establecidos en el presupuesto, pero que lógicamente se está teniendo que hacer de tripas corazón, porque como muy bien ustedes están observando, la franja roja, que es los gastos, son mayores que los ingresos, a pesar de todos los recortes que se han estado haciendo desde el punto de vista presupuestario, y lógicamente ahí está este resultado. Vamos a ver, porque todavía, y quiero en la próxima lámina ver uno de los elementos que más está afectando el tema presupuestario, que son las transferencias y las subvenciones corrientes otorgadas. Esto lo habíamos visto en una publicación que adelantó el Ministerio de Economía, pero yo quería compartirlo con ustedes para que vean qué ha estado pasando con el tema de las transferencias y subvenciones corrientes otorgadas. Fíjense que donde mayor cantidad de recursos de transferencias corrientes se van o se consumen son las transferencias al sector eléctrico, el famoso déficit del sector eléctrico, que durante el año 2022, en los primeros 5 meses del año, alcanzó a 26.423.4 millones de pesos, pero que este año 2023, las transferencias al sector eléctrico, las transferencias corrientes, el déficit en el mismo periodo aumentó a 35.979.5 millones de pesos. Hay que ver qué ha estado pasando en el sector, porque es un poco cuesta arriba entender que el año pasado, aunque todavía eso hay que verlo un poco más amplio, porque ahí el año pasado todavía no se reflejaba en el tema tarifario fuertemente por el aumento del precio de los combustibles utilizados para la generación eléctrica. Y aunque ha caído respecto del año anterior, pues este año es ligeramente superior cuando se abarca el mismo periodo. Vamos a ver si eso continúa, porque digamos que se redujo o se espera una reducción en el subsidio al sector eléctrico de cerca de 400 millones de dólares respecto al año anterior, que fue una cifra superior a 1.600 millones de dólares. Pero vamos a ver, porque ese ha sido siempre el dolor de cabeza presupuestario. Las transferencias al programa Supérate también aumentaron respecto del año anterior y hoy están en 18.846.5 millones de pesos. Un tema donde sí se han reducido las transferencias o subvenciones otorgadas, en este caso subsidios fundamentalmente. Fíjense que el subsidio a los combustibles se ha reducido de 14.618.4 millones a tan solo 4.039.2 millones de pesos. Eso quiere decir que lógicamente el gobierno, luego del discurso del presidente Abinader, que estableció un rango de precios, si era mayor a 85
o menor a 115, pues el gobierno asumía el subsidio. Fíjense lo que iba en los primeros 5 meses del año pasado, que es mucho más, casi más de 3 veces lo que se ha tenido que utilizar de subsidios a los combustibles, a los precios internos de los combustibles en este año. El subsidio a los choferes también aumentó de 575.5 millones a 879.3 millones. El tema de los fertilizantes se ha reducido porque se han reducido los precios internacionales de los fertilizantes. Miren cómo iba en los primeros 5 meses del año pasado en 1.223.8 millones y este año tan solo alcanza a la cifra de 750 millones de pesos. También el subsidio a la harina, que ha aumentado ligeramente, así como al pollo, y el subsidio a los alimentos del INESPRE, que el año pasado fue o iba en los primeros 5 meses del año en 426 millones de pesos. Hay que decir que esas son cifras preliminares, y el 5 de junio del 2023 se registró el famoso bono madre, que alcanzó a 1.495.2 millones de pesos, y eso está dentro del programa Supérate, dentro de los recursos que ha desembolsado el programa Supérate. Ahí está el bono madre de 1.495.2 millones de pesos que fue otorgado a través del programa Supérate, que está dirigido por la señora Gloria Reyes. Entonces, vamos al piso, señor director. Quería mostrar estas cifras desde la parte fiscal, un poco para poner en contexto todo lo que ha estado pasando en materia macroeconómica. Es decir, fíjense cómo ya el hecho de que la inflación esté dentro del rango meta permite que el Banco Central pues, pueda hacer este incentivo monetario al sector privado. Repito, este incentivo monetario es al sector privado porque se hace a través del sector financiero, y por el lado público o por el gasto público estamos viendo cómo todavía una parte importante de los recursos se están yendo a subsidiar actividades y servicios públicos, como el caso del subsidio al sector eléctrico, que curiosamente es mayor en los primeros 5 meses de este año. Ahí las entidades como las EDES tendrán que explicar un poco qué es lo que ha estado pasando, porque si se ha reducido el precio de los combustibles para generación eléctrica, pues no desde el punto de vista intuitivo, no cuadra el tema con un aumento en el déficit del sector o las transferencias corrientes para cubrir el déficit de las distribuidoras. Entonces hay que ver qué ha estado pasando por ahí, porque lógicamente esas transferencias que se van al sector eléctrico podrían ser utilizadas de forma alternativa en programas de protección social y otros elementos, aunque lógicamente tener disponibilidad del servicio eléctrico, sobre todo en algunos hogares que están subsidiados o que consumen menos de 200 kilovatios hora por mes, pues también es parte del compromiso social que ha asumido el gobierno. Pero quería traerle este doble análisis, primero con los resultados de ayer del Banco Central y hoy con esta publicación de la Dirección General de Presupuesto y el tema de las transferencias corrientes o subvenciones, que son subsidios, lógicamente, para que ustedes vean lo difícil que es el tema fiscal y entre otras cosas, porque hay que financiar. La característica del gasto público de nuestro país es que los gastos son mayores que los ingresos, y ese déficit hay que cubrirlo con nueva deuda pública. Y también hay que tener recursos para pagar la deuda antigua, que tienen que ver con los intereses de la deuda, que es una cifra muy por encima del gasto de capital o la inversión pública. Pero esas son las características de nuestro país. Por eso siempre he dicho que junto con esta ley de responsabilidad fiscal o proyecto de ley de responsabilidad fiscal que ya está en el Congreso Nacional, fue introducida por el Senado de la República por medio del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, pues lógicamente ese manual o esa
ese requerimiento que viene de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue aprobada en el año 2010 y que aún no se ha cumplido, pues requiere una complementariedad por el lado del aumento de los ingresos fiscales o aumentos en el tema tributario fundamentalmente, porque si no, no sirve de nada, porque si usted hace este tipo de tope o este tipo de reglas fiscales sin aumentar los ingresos tributarios, pues usted lo que va a hacer es seguir reduciendo la disponibilidad del gobierno para enfrentar todo el tema de los programas de protección social, así como las obras de infraestructura pública que tiene que construir. Quería hacer este análisis porque yo sé que es un tema que va a estar sobre el tapete, pero hasta ahora el manejo fiscal ha estado dentro de lo establecido en el presupuesto nacional. Aún quedan algunos recursos, algunas fuentes financieras que colocar. Es esperable que el gobierno aproveche y vaya y emita nueva deuda pública, nuevos bonos de deuda internacional o nacional, depende que prefiera. Yo creo que el gobierno podría ir al mercado internacional a colocar nueva deuda, porque hasta el momento pudo colocar recientemente hasta 20.000 millones de pesos en el mercado interno. Lo que sucede es que la demanda del gobierno seca el mercado doméstico, porque son, digamos, requerimientos financieros muy altos. Y lo que queda pendiente, hay que buscar la parte más importante en los mercados financieros internacionales y vamos a ver qué pasa y qué decide el gobierno y cuáles son las decisiones que se van a tomar en materia fiscal para seguir llevando adelante el país. Hasta ahora, repito, la situación está dentro de lo manejable, dentro de lo esperable, aunque restan algunos recursos de fuentes financieras aprobadas por el Congreso que deben ser colocadas vía deuda pública, ya sea internacional o localmente. Yo apuesto a que el remanente o lo que queda de fuente financiera, la mayor parte sea vía deuda internacional o bonos internacionales, aunque hay que ver cómo va la cosa y esta tosudez de la Reserva Federal de Estados Unidos hizo una pausa, pero proyectaron que iban a haber 2 aumentos consecutivos de 25 puntos base en las próximas reuniones. Yo espero que esto no suceda, que la inflación siga bajando y que al menos se dé una pausa que permita a las pequeñas economías abiertas al mundo como República Dominicana pues no endeudarse a tasas más altas que la que históricamente ha podido hacerlo. A ustedes, gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.